Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tu amor perdura para siempre. Señor, gracias porque podemos alabarte, porque podemos adorarte. Señor, gracias porque podemos escuchar tu voz y hoy te decimos, Señor, haznos oír tu voz, Señor. Queremos escucharte, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que toques cada corazón, Señor, en esta mañana. Que toques, Señor, cada vida. Que toques cada mente, Espíritu de Dios. Que tú seas moviéndote con libertad, Espíritu Santo. Que seas ministrando cada corazón que hay en este lugar, Señor. Y que tú seas llenándonos cada día más y más de ti, Señor. Señor, te necesitamos. Vamos, dile cuánto le necesitas, dile cuánto le anhelas. Dile, Señor, yo quiero más de ti. Yo no me quiero conformar. Yo quiero más de tu presencia, Señor. Toma el control de este tiempo, Padre. Y aquí estamos, Señor. Llena nuestro corazón con tu aceite fresco, Señor. Con ese aceite nuevo, Señor. Llénanos, Señor, por favor. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré.
Señor, queremos ser tus testigos, pero necesitamos estar llenos de ti, Señor. Necesitamos estar llenos de tu Espíritu Santo para hablar de lo asombroso que tú eres, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, diciéndote: llénanos, Espíritu, llena nuestras lámparas, llena nuestras vidas. Y anhelamos, Señor, llénanos. Dile: quiero más de tu aceite. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Te tocaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Te tocaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Gracias, amado Señor, gracias porque aquí estás tú, Señor. Gracias porque tú te mueves, Señor. Señor, gracias porque podemos clamar a ti, Señor, y tú nos oyes. Señor, gracias porque en el momento de la angustia, Señor, podemos alzar nuestra mirada al cielo y decir: ¿de dónde viene mi socorro? Viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Señor, gracias porque no estamos solos, Señor. Tú nos prometiste que estarías con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo, hasta la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas. Señor, gracias porque creemos que tú cumples lo que prometes. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que podamos adorarte. Que podamos adorarte por quien eres. Te adoramos porque eres el Dios Todopoderoso. Te adoramos porque eres excelso, soberano, eterno, maravilloso, grandioso, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que todo lo ve, que todo lo puede. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, mi roca fuerte, mi buen pastor. Tú eres el amado de mi alma, Señor. Yo te adoro hoy a ti, Señor. Yo te adoro a ti, Señor. Gracias. Señor, gracias. Dale gracias al Señor. Ministra, Espíritu Santo de Dios. Yo te invito a que por un momento te pongas una vez más sobre tus pies. Vamos a adorar un minuto más al Señor. Amén. ¿Sabes? Lo que más le agrada al Señor, lo he dicho varias veces en este lugar, es un corazón dispuesto y un corazón agradecido. Amén. Yo te invito a que por favor nos ayuden apagando por un momento las luces. Amén. Y tú le digas: Señor, he venido a escuchar tu voz. Dilo. Yo he venido a escuchar tu voz porque no hay nada más importante en este momento que no sea tu palabra, Señor. Gracias. Yo he venido sediento, hambriento, con expectativa de lo que tú vas a hablar en la mañana de hoy. Amén. Dile: Señor, lo demás puede esperar. Las distracciones, los problemas. Señor, yo me quiero encargar de tus negocios. Amén. Ya tú te encargarás de lo demás. Pero hoy, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Que tú rompas el silencio en mi vida, Señor. Amén. Que tú hables a mi vida, a mi corazón, Señor. Habla mi vida, dilo. Y como esas copas, boca arriba, Señor, quiero que llenes todo mi ser, Señor. Lléname. Vamos a alabarle, vamos a decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz en esta mañana. Háblame, papá. Óyeme. Quiero escuchar tu
consejo, díselo, rompiendo el silencio en mi ser. Díselo ahí. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Se lo caía rendido ante ti. Dice, no podría. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin nada más, si quieres nada más que escucharte hablar. Una vez más, díselo, Señor, yo quiero escuchar tu voz, díselo. Quiero escuchar tu dulce. ¿Listo, Señor? Háblame. Rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido a tus pies, díselo. Caería rendido a tus pies, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, aquí estamos, díselo. Señor, estoy aquí, Padre, con un corazón dispuesto, Señor, a que hables a mi vida. Señor, hoy quiero que tú rompas el silencio, Señor. Yo quiero escuchar tu voz en esta mañana. Yo quiero que tú hables a mi corazón, Señor. Tengo un corazón, díselo, dispuesto. Tengo un corazón enseñable. Tengo un corazón que arde, que tiene hambre y sed por tu palabra, Señor. Hoy no quiero salir igual. Hoy quiero, Señor, que tú cumplas tu propósito en esta mañana en mi vida. Yo quiero que tú hables a mi corazón. Y hoy, Señor, dice ahí donde estás, hoy yo declaro que soy buena tierra, que soy tierra fértil, Señor, y que tu palabra, Señor, será sembrada y dará fruto en abundancia, Padre celestial. Dará fruto al 100%, Señor, y nada ni nadie, Señor, arrebatará lo que tú, Señor, hablarás a mi vida, Señor. Hoy, Señor, quiero poner por obra tu palabra. No quiero ser un oidor olvidadizo, hoy quiero ser oidor, pero también ser hacedor de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos una fuerte aplauso al Señor. Amén. Pueden prender la luz, muchas gracias. ¿Cuántos tienen hambre por tu palabra? Amén. Dios es bueno. Mira al hermano que tiene al lado, dígale, qué bonito estás, qué elegante estás, qué alegría. Díselo, no te arrepentirás de estar en este lugar. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y como decía el pastor, por la gracia y la misericordia del Señor, hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir con ustedes lo que el Señor ya ha compartido a mi vida. Amén. Y venimos hablando de qué tema. ¿De qué? Nuevo nacimiento. Dígalo con convicción, dígalo sin miedo. Amén. Venimos hablando del nuevo nacimiento. También venimos hablando, ¿qué? De los frutos. ¿De qué? Digno de arrepentimiento. Amén. Y empezamos ya hace 15 días a hablar acerca de algunos personajes que tuvieron un nuevo nacimiento y que sus vidas
no volvieron a ser las mismas. Amén. Dile al hermano que tiene al lado, necesitamos nacer de nuevo. ¿Sabes? Eso no es si yo quiero. No, necesitamos nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Todos somos hijos de Dios en este lugar, amén. Pero no solamente se trata, como les he dicho muchas veces, decir yo soy hijo de Dios. Y el nuevo nacimiento me lleva a vivir como un verdadero hijo de Dios. Hace 15 días el pastor nos contó acerca de una mujer, ¿quién lo recuerda? María Magdalena, amén. Hace 8 días hablamos de quién? De Lidia. Y hoy, por la gracia y el favor del Señor, vamos a hablar de un personaje que cuando lo estudiaba yo decía, tremendo. Nunca pensé que este hombre iba a ser así antes de tener un nuevo nacimiento. Y es el apóstol Juan, el discípulo Juan. Muchos llamados como él, discípulos amados. Cuando usted escucha acerca de Juan, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Hijos del trueno. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más podemos decir de Juan? Lealtad, fidelidad, ¿cierto? Y todo lo que ustedes dijeron es cierto. Pero sabes, hermano, para tener el privilegio de ser el discípulo que se recostó en el pecho del maestro, Juan tuvo que pasar por una palabra que a usted y a mí muchas veces no nos gusta, y es proceso. No fue que de un día para otro que Juan tuvo el privilegio, porque créame, fue un privilegio el recostarse en el maestro, el ser llamado uno de los íntimos. Juan tuvo que pasar su proceso y tuvo que cambiar tantas cosas, tuvo que nacer de nuevo. Amén. Vamos a hablar sobre Juan, y lo primero que podemos aprender de Juan es que Juan nació en Betsaida, amén, en Galilea. Era el hijo de Zebedeo y además era el hermano menor de Santiago. Significado de Juan, ¿cuántos saben? ¿Quién se llama Juan acá? Juan David, hay varios Juan David. ¿Usted sabía que su nombre, Juan, es Dios es bueno? Dice, aquel que está lleno de la gracia de Dios. ¿Qué tan importante es saber qué significan nuestros nombres? Amén. Acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Dice la palabra, dice, Mateo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, que hicieron, le siguieron. Pongan mucha atención a esa palabra, le siguieron. Amén. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿qué hacía
Juan, antes de conocer a Jesús, según la palabra, era pescador. Muy bien. ¿Saben, hermanos? Muchos de los estudiosos dicen o afirman que Juan era el más pequeño de los discípulos de Jesús, ¿cierto? Un pelado, más o menos de 20 años, dejó todo lo que sabía. Lo único que él había hecho era pescar, ¿cierto? Y el Señor les dijo, ya no vas a ser cualquier pescador, vas a ser un pescador de hombres. ¿Sabes? Lo primero que podemos entender es que cuando nosotros queremos tener un nuevo nacimiento, tenemos que obedecer a Jesús. Juan lo dejó todo, dejó su familia, dejó quizás su vida de conformidad, lo que vivía, sus conocimientos, y emprendió un camino que quizás él ni sabía que le iba a pasar o lo que iba a vivir, pero él simplemente hizo algo que para muchos de nosotros al comienzo nos costó, y fue seguir a Jesús, dejar lo que él tenía, dejar su vida, dejar quizás su familia, dejar sus gustos, dejar sus pasiones, dejar su zona de confort. ¿Saben? La Biblia nos habla, vamos a hablar un poquito acerca de qué privilegios tenía Juan. Porque yo quiero que entendamos primero qué privilegios tenía Juan, pero qué tuvo que hacer después para lograr esos privilegios. La Biblia nos habla de que Juan fue uno de los íntimos de Jesús. Quizás el más íntimo, ¿cierto? Y lo veremos más adelante. ¿Cuántos quisieran ser íntimos de Jesús? Muy poquitos. ¿Cuántos quisieran ser íntimos de Jesús? Amén. Estuvo en momentos únicos que solamente él tuvo el privilegio. Y vamos a tocar dos. El primero está en Mateo capítulo 17. Acompáñenme en Mateo capítulo 17, unos capítulos más adelante. Versículo 1. ¿Ya estamos? Mateo capítulo 17. Juan tuvo el privilegio de estar en la transfiguración de Jesús. Dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a quienes, a Pedro, a Jacobo y a qué más, y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y versículo dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Algo tenía que haber tenido este Juan para que Jesús lo hubiera tenido entre sus íntimos. Y sabes, no todo era color de rosa en la vida de Juan, y más adelante lo vamos a ver. Otra experiencia que tuvo Juan, que no tuvieron sus otros compañeros, lo vemos en Lucas capítulo 8, versículo 51. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 51. 8:51. Para contextualizar, en este pasaje nos habla de la resurrección de la hija de Jairo. Y específicamente dice el versículo 51. Dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y ¿a quién? Y a Juan. ¿Coincidencia? No lo creo. Dice: y al padre y a la madre de la niña. No creo que Juan, por segunda vez, haya sido llamado sin tener algo especial en él. Y sabes, hermano, para que Dios
quiera mostrarnos lo que no le muestra a nadie, tú y yo tenemos que tener algo especial. Y eso es lo que hoy vamos a entender. ¿Qué fue lo especial que tenía Juan para que Jesús tuviera tantos privilegios con él? Para que él lo viera como uno de sus íntimos. Como les decía al comienzo, si hablamos de Juan, pensamos que todo en él era el color de rosa, que era el 1A, el perfecto, el amado, ¿cierto? Pero hermanos, la verdad no fue así. Cuando hablamos de Juan, quizás hablamos de un apóstol lleno de amor. Y claro, lo podemos ver en la primera carta, en la segunda carta y en la tercera carta de Juan, que constantemente él nos está hablando de amor. Pensamos que era un Juan amoroso, que tenía amor para todo el mundo. Claro, cuando hablamos de Juan pensamos que era el discípulo amado, y es verdad. Pero nosotros, hermanos, tenemos que pasar el proceso para llegar a los privilegios de Dios. Pues vamos a conocer más a fondo la vida de Juan y entender la obra del Espíritu Santo en su vida y cómo fue su nuevo nacimiento. Porque tengo que decir, hermanos, todo aquel que tuvo el privilegio de Jesús, de estar cercano, tuvo que nacer de nuevo. Y no es para los que están allá o los de hace más de 2000 años. Eso también es para usted y para mí. Amén. No, es que eso fue en la época de Nicodemo, de los discípulos. No, eso es para usted y para mí, si realmente somos hijos de Dios. Amén. Para comenzar debemos saber, mira ese pequeño detalle, para saber, tenemos que saber que Jesús, el mismísimo Dios, les puso de apodo los hijos del trueno. ¿Se imagina? Boanerges, que significa los hijos del trueno. Más o menos ya se puede imaginar cómo era Juanito, como le decía el pastor. No era tan lindo como decía. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 3. Vamos a Marcos capítulo 3. Versículo 17. Marcos capítulo 3, versículo 17. Amén. Y dice elección de los 12 apóstoles, pero el 17 habla exclusivamente, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Imagínense el carácter que tenía este muchacho para que lo llamaran hijo del trueno. Ya podemos entender que el Señor no llama a gente perfecta. Dios no está llamando gente perfecta, Dios está llamando gente dispuesta. Porque la perfección solamente la vamos a llegar a tener cuando estemos con el Señor. Así que no hay excusa, hermanos, para aceptar seguir así. No es que yo soy demasiado pecador, Dios no me va a amar. Mentiras del diablo, hermano. Dios llamó a alguien que tenía un problema con su mal genio. Y yo sé que muchos de los que estamos acá nos vamos a quizás identificar con Juan en alguna de sus características antes de tener un nuevo nacimiento. Juan tenía un carácter fuerte. Él era enérgico, pero también él era impulsivo. Un hombre, como les decía, que quizás por su edad era inmaduro. Pero sabes, hermano, en el Señor, para nosotros lograr ser lo que quiere, sí o sí, tenemos que madurar. Eso es lo que le falta muchas veces al pueblo de Dios.
somos muy inmaduros espirituales. No nos saludaron, no quiero volver a la iglesia. No oraron, pasé y no oraron, no quiero volver a la iglesia. Me peleé con el hermano, no lo quiero volver a ver, lo odio, lo detesto, no quiero saber nada de él. ¿Sabes, hermano? Es verdad, Dios nos acepta tal como somos, pero cuando entramos a los caminos de Él, tenemos que madurar, sí o sí. ¿Lo creen? Amén. Porque Dios no le va a mostrar y no va a tener como íntimos gente inmadura, gente, como dice el pastor, sin cañaña, sin fuercita. Y vamos a ver algunas características de acuerdo a la palabra de cómo era Juan, el apóstol del amor. Y la primera es que Juan era una persona intolerante y celoso. Sí, hermano, intolerante y celoso. Vamos a ver qué tanto nos podemos identificar con Juan. Y esto lo encontramos en Marcos, en ese mismo libro, Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, 38. ¿Lo tenemos? Dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es, dice mi versión acá. Y dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Jesús, conociendo el carácter de este personaje, con mucho amor le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira, Juan, un hombre intolerante vio que alguien estaba liberando, estaba echando fuera demonios, pero no estaba en el grupito de él. Mire tan creidito Juan, que no estaba en el grupito de él. Entonces, si no estaba en el grupito de él, entonces no era de los chéveres, no era de los cool, no era de los bacanos, sino que había que echarlo a un lado, ¿cierto? ¿Sabe, hermano? Muchas veces como iglesia somos así. Ay, es que no, este no es amigo mío, este no está en mi grupito, entonces lo hago a un lado. O peor todavía, no, si no viene a la iglesia y va a otra iglesia, no es de mi grupo. Y sabe, hermano, ¿sabe quién está feliz cuando pasa esto? El diablo. Porque ya el Satanás quiere venir a dividir a la iglesia. Claro, ayer veíamos en una capacitación que Jesús no viene por letreros, Jesús viene por su iglesia. Jesús no viene por fuego de Dios para los, Jesús viene por los que somos hijos de Dios, amén. Dios no viene ni por una cuadrangular ni por una asamblea de Dios, no. Dios viene Jesús viene por su iglesia. Hermano, si la persona que está al lado y no asiste a esta iglesia, pero sabemos que esa doctrina, hermanos, gocémonos con ellos, sirvamos con ellos, dejemos de ser inmaduros, que es que porque no viene a la iglesia, entonces va a otra, entonces no es digno, pues. Hermanos, así le pasaba a Juan. Era intolerante, era celoso, no quería que nadie más participara, él quería que solamente ellos fueran reconocidos por estar con Jesús. Pero vemos a un Jesús que sabía quién era Juan. Aún antes de encontrárselo, antes de que Juan naciera, él ya sabía cómo iba a ser Juan. Pero aún así, hermano, lo llamó.
No te sientas menor o inferior que nadie, hermano. Satanás quiere hacerte sentir inferior. Pero sabes, si Jesús llamó a un celoso e intolerante, también te puede llamar a ti a pesar de cómo seas. Amén. Segundo, Juan era vengativo y aunque no lo crean, era falto de amor. Y ahí vamos a ver cómo era este personaje. Y eso lo vemos en Lucas, un libro más adelante, capítulo 9, versículo 54. Creo que es un versículo que muchos conocemos, que quizás en algún momento nosotros, quizás en algún momento lo dijimos. Dice 9:54. Esa sección dice: Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Y dice el versículo 54. Vamos a leerlo desde el 51. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y acá aparecen los dos personajes. Viendo esto, sus discípulos, ¿quién? Jacobo y Juan, ¿cierto? Dijeron: Señor, miren qué joyita, pues. Y eso que pasaban tiempo con Jesús. Dice: ¿quieres? Mire, es que son sinvergüenzas. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y otra vez dice la palabra. Entonces me imagino a Jesús hablando y por allá esos dos gritando, y Jesús los escucha y se le devuelve. Y dice el Señor: ay. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto nos enseña, hermanos, que tú y yo podemos pasar mucho tiempo diciendo que pasamos tiempo con Jesús, pero si no hay un nuevo nacimiento, nuestras vidas no van a cambiar. Yo me imagino que ya llevan mucho tiempo, porque imagínense que Jesús ya había anunciado versículos anteriores su muerte. Entonces ellos ya habían visto milagros, ya habían compartido con Jesús, ya habían pasado tiempo, pero su carácter todavía no se lo habían entregado al Señor. Y se creían mejor que Jesús, que los demás, a tal punto que por algo que no hicieron las otras personas, querían vengarse. Y Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ellos estaban caminando con Jesús, pero quizás no tenían la misma visión de Jesús. Y quizás hay muchos cristianos hoy en día que llevan años y años en una iglesia, pero todavía no han nacido de nuevo. No han tenido quizás un encuentro con Jesús, porque su estilo de vida, su carácter, la forma en cómo hablan, inmediatamente los muestra de cómo está su corazón. Tercero, Juan era ambicioso. Juan era ambicioso. Y eso lo encontramos en Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 37. Diez, 35 al 37. ¿Estamos? Amén. Entonces Juan era ambicioso. ¿Por qué? Dice: ¿petición de quién? De Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
se le acercaron diciendo, ahí como dice, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y Jesús le dijo, como si no supiera, ¿cierto? Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús, ¿qué le dijo otra vez con ese amor? Digo, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado. Entonces vemos un Juan que en su interior quería ser el más, quería ser reconocido, quería ser el más importante. Pero vemos más adelante que Jesús les enseña una lección de humildad, y es cuando Él les lava los pies a cada uno de sus discípulos. Y ahí ellos entendieron que no se trataba del que más fuera reconocido, sino del que más fuera humilde. Entonces vemos un Juan que al comienzo pensamos, no es que Juan era puro amor, Juan era todo bien, pero ya vemos tres características donde realmente vemos que tuvo que haber un cambio en Juan para recibir todos esos privilegios de los que hablábamos al comienzo. Y por último dice, era una persona estruendosa, una persona impulsiva, una persona que quizás no era consciente muchas veces de lo que hacía. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 3, versículo 17, que era el versículo que leíamos ahorita, que por eso Dios los llamó los hijos del trueno. ¿Cómo es un trueno? Un trueno es fuerte, un trueno hace escándalo, un trueno es peligroso, ¿cierto? Y quizás muchas veces nosotros, hermanos, si no manejamos nuestro carácter, si no manejamos y ponemos todo lo que somos a los pies del Señor, muchas veces también somos así. Hablamos sin pensar, actuamos sin pensar, sentimos sin pensar realmente a quién le estamos haciendo daño. Yo no sé con cuántos se lograron identificar con Juan. Yo me identifico mucho con Juan. Pero ¿sabe? Para convertirse en un gran apóstol, como les decía, Juan tuvo que crecer y madurar mucho, madurar demasiado. ¿Saben? El pasar tiempo con Jesús le permitió primero conocerlo y no solamente aprender de él, sino que pasar por momentos difíciles junto a él. De la única forma que nosotros, hermanos, vamos a madurar espiritualmente, primero es pasando tiempo con Jesús. Yo estoy seguro que si Juan no hubiera sido llamado por Jesús, su vida hubiera continuado igual. Pero Jesús lo llamó, Juan compartió con él, pasó tiempo con él, aprendió de él y creció al lado de él. Hermanos, quizás tú todavía tienes cosas como estas, como el mal genio, la intolerancia, no sé qué más, los celos, porque sabe, aún dentro de la iglesia también se ve eso. Y esta palabra, hermano, no es para los que están allá afuera. Esta palabra es para los que hoy estamos en este lugar.
Porque no, dice, no, esto son para los que están allá, que se están perdiendo, que no conocen de Jesús. No, hermano, esta palabra es para los que estamos aquí. Porque si nosotros que estamos aquí no hemos nacido de nuevo, ¿cómo vamos a alcanzar a otros que todavía están allá afuera sin conocer a Jesús? Si como iglesia nosotros no estamos preparados, si como iglesia todavía somos inmaduros, si como iglesia, hermanos, todavía peleamos por bobadas, hermanos, ¿cómo vamos a pensar que vamos a impactar a otros? ¿Cómo vamos a querer impactar a otros si entre nosotros todavía hay celos porque a él sí lo ponen a cantar y a mí no? ¿O porque él sí predica y yo no? ¿Cómo vamos a querer que como iglesia crezcamos si nos da celos cuando hay un ministerio que crece más que en el que estamos nosotros? Iglesia, es hora de pellizcarnos, y perdone que se lo diga, es hora de madurar. Tenemos que madurar como iglesia, tenemos que madurar como hijos de Dios. Y como les decía en algún momento, o usted madura a las buenas, o lo maduran, ya sabemos cómo lo madura el Señor aún. ¿Sabe por cómo? Tuvo que pasar muchas veces Juan para madurar y ser el hombre que al final tuvo el privilegio de escribir el Apocalipsis. Juan tuvo que pasar, ¿por qué? Por momentos difíciles. Cárceles, persecución, rechazos. Y nosotros, hermanos, a la primera persona que no nos quiera aceptar un tratado, no, eso no lo vi. No quiero volver allá. ¿Cuántas veces tuvieron que pasar estos hombres para convertirse en lo que hoy nosotros estamos enseñando? Pero no queremos eso. Queremos es simplemente ser los íntimos de Jesús. Pero no queremos pasar por lo que tuvo que pasar un íntimo de Jesús. Queremos el fuego, queremos el poder, queremos los dones, queremos todo, pero no queremos morir al mal genio. No queremos morir al carácter. No queremos morir a los celos, a las envidias. ¿Saben? Al ego, al orgullo. Juan tuvo que pasar por todo eso, y esto le permitió llegar a ser el hombre que hoy es tan reconocido. Y si vemos y estudiamos todos los personajes que tuvieron un nuevo nacimiento, todos tuvieron que pasar su proceso. Pero bueno, ya hablamos de lo maluquito. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, Jesús nos transforma y nacemos de nuevo. Y vemos ahora a un Juan diferente, madurito. Tuvo que pasar por todo eso. Pero sabe, hermanos, a pesar de que Juan era intolerante, celoso, vengativo, falto de amor, ambicioso, estruendoso, toda iglesia necesita Juanes. ¿Por qué? Porque Juan fue el único discípulo que estuvo firme con Jesús. Ya le dimos mucho palo a Juan, ya hablamos mal de Juan, pero cuando Juan decidió dejar a un lado todo lo que quizás no le agradaba a Jesús y permitió que naciera de nuevo, fue un hombre tierno, y usted lo puede ver en los libros, en las cartas de Juan. Juan dice: hijitos míos. Sí, el hijo del trueno. Ahora miren cómo hablaba, decía: hijitos míos. Juan fue fiel hasta el último minuto con Jesús.
qué bonito que la iglesia estuviera llena de Juanes. Sí, con muchos errores, con muchas cosas por mejorar, pero él se dejó moldear y estuvo fiel hasta el último minuto. Y sabe, hermano, estudiaba y entendí algo. ¿Por qué Juan hablaba tanto del amor? Porque sabe, uno tiene que hablar de lo que tanto ha recibido. Y Juan, lo único que recibió de Jesús y que lo que necesitaba era amor. Por eso Juan hacía énfasis en el amor de Dios. Juan había entendido, y eso es para usted y para mi hermano, que si el mismísimo Jesús, Dios, 100% Dios, 100% hombre, lo amó a pesar de todos sus errores, de su mal genio, de su intolerancia, también podría amarnos a nosotros. Y ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Un Dios que nos ama a pesar de cómo somos nosotros. Quizás muchos te critican, muchos te juzgan por cómo eres tú, pero si tú te acercas al Señor, hermano, Dios no te va a rechazar. Dios no te va a dar la espalda. Y por eso es que nosotros también amamos tanto del amor de Jesús. Porque yo sé que todos en algún momento nos hemos sentido amados por Jesús, a pesar de cómo éramos nosotros. Piensa por un momento cómo eras tú. Piensa, ahí. Haz memoria de cómo eras tú hace, no sé, 10, 15 años. Quizás éramos mentirosos, envidiosos, chismosos, hablábamos palabras soeces, temerosos, nos sentíamos lo peor. Y mírate ahora cómo estás. Mira de dónde te ha sacado el Señor. ¿Crees que un Dios que no te amara no te estuviera en este lugar? Juan sabía que Jesús lo había amado a pesar de todo. Y él quería compartir a otros lo que él había experimentado. Ya vemos un Juan maduro, un Juan que realmente había conocido quién era Jesús en su vida. Un Juan que, sin importar las situaciones, permanecía firme, a tal punto que Jesús en la cruz le entregó quizás lo más preciado que él tenía en ese momento. ¿Y quién fue? Su mamá. En ese momento Juan aceptó, se convirtió en un hijo más de María. ¿Usted le entregaría lo más preciado a alguien que no estuviera fiel hasta el último minuto? ¿Sabes, hermano? Muchas veces Dios no nos da lo tan preciado que Él quiere darnos,
porque todavía no estamos preparados. Dios no te va a dar algo, hermano, por lo cual tú no estás preparado. Algo que te va a dañar el corazón, algo que te va a apartar de Él. Él ya sabía que Juan había crecido, había madurado, su vida había cambiado totalmente. Ya era un hombre que totalmente estaba viviendo, no en sus fuerzas, no en su forma de pensar, no en su forma de actuar. Él había nacido de nuevo y su vida había cambiado por completo. Y vemos las tres palabras en Juan que hemos venido estudiando durante todo este tiempo. Y espero decirlas bien porque las estudié mucho, pero es que es muy complicado. Primero, ¿cuáles son las tres palabras? Metanoeo. Metanoeo. Aquí la puse bien clarito para no equivocarme. ¿Qué era qué? ¿El cambio de qué? De pensamiento. ¿Cree que Juan cambió su forma de pensar? Amén. Vemos un Juan que pasó de pensar en él mismo, de ser celoso, de ser envidioso, de ser orgulloso, y se convirtió en un servidor apasionado por dar de lo de que Dios le había dado. Juan, hermanos, pasó de no querer compartir con nadie a dar de lo que él tenía. Juan pasó de pensar en ser el más importante y estar a cada uno de los lados de Jesús, a pensar en compartir del amor a aquellos que no conocían de Jesús. Juan pasó de pensar en simplemente lo que él quería y simplemente hizo lo que el Señor quería que él hiciera. Amén. La segunda, que para mí es como la más complicada, dice metanolomai, ¿cierto? ¿Qué es la forma de qué? Cambio de sentimientos. Juan cambió su orgullo, su intolerancia y su falta de amor hasta ser reconocido como el discípulo amado, como el discípulo del amor. Y aún así, ¿cree usted que Dios no puede cambiarlo a usted? Cambió a un hombre que no tenía amor por otros, que solamente pensaba en él, y lo convirtió en la persona que quizás habla del amor más que cualquier otra persona en la vida. Y aún así Satanás te quiere meter en la cabeza, hermano, que tú eres digno de perdón, que tú no eres digno de buscarlo, que tú no eres digno de ser hijo de Dios. Y yo sé que en algún momento todos hemos pasado por eso, y viene la voz extraña y viene el enemigo: eres un pecador, no mereces nada, tu lugar está allá afuera, le has fallado demasiado, no te va a escuchar. Yo sé que no soy el único que ha pasado por eso, pero estoy con la convicción de que cada uno de los que estamos aquí es porque hicieron caso omiso a esa voz y oyeron la voz del Espíritu Santo, que les dice: eres amado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y decidieron escuchar al Señor, que les dice: te amo, eres especial tesoro, eres la niña de mis ojos. Yo creo que ni el más poeta de todos le dice a alguien eso: eres la niña de mis ojos, eres mi especial tesoro. Deja de escuchar la voz del enemigo, hermano. ¿Qué tal que Juan hubiera dicho: no, yo, ¿quién soy yo para ser discípulo de Jesús? ¿Quién soy yo para decir, para
aprender al lado del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe, hermano? Nosotros le ponemos 1001 excusas al Señor. Y decimos, no, Señor, es que yo no lo merezco. Mire, fallé 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y es que los discípulos eran unos santos. Ellos también eran personas como tú y yo. Y el Señor los usó e impactaron naciones. No dejes y no creas en la mentira del enemigo. No te llenes la cabeza de dudas. ¿Será que si soy digno de que Jesús me escuche? No te estoy diciendo que sigas pecando, no. Pero si fallas, levántate, límpiate, arrepiéntete corazón y vuelve otra vez. Pero no quiero que pienses que porque fallaste, entonces ya el Señor no va a estar ahí pendiente para ti, o ya el Señor no te va a escuchar, que es lo que el enemigo quiere llenar de mentiras. Entonces vemos cómo Juan cambió su forma de pensar. Cómo Juan cambió. Porque sabe, porque la mente de Jesús llegó a la mente de Juan. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aclarar, que tenemos la mente de Cristo. Nuestros sentimientos, ya Juan no se basaba en sus fuerzas, ya no era tan explosivo, ya su carácter y sus emociones estaban sujetas a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Por qué todavía a veces nos cuesta y explotamos tan fácil? Porque esa área todavía no está desentregada al Espíritu Santo. Es de esas áreas que uno le dice al Señor, Señor, no, déjeme que yo me encargo de eso. Pero ¿cuántos problemas nos hemos ganado por seguir todavía con esa área en nuestras manos? ¿Cuántos problemas te hubieras ahorrado si no hubieras callado cuando el Señor dijo que callaras? ¿O cuántos problemas te hubieras ahorrado si hubieras hablado cuando el Señor te dijo que hablaras? Pero hermanos, mientras tú y yo no le entreguemos nuestras áreas al Señor por completo, va a ser imposible. Juan tuvo que pasar tiempo con Jesús, mostrar finura, como dicen por ahí. Juan mostró finura hasta el último minuto. Y sabe, Dios le dio un privilegio tan grande que quizás muchas veces no tenemos en cuenta. Y es que Juan fue el único que murió de viejo. Así que pasó muy allá en la isla de Patmos, que pasó por momentos difíciles, sí. Pero Juan tuvo el privilegio de morir de viejito. Cuando muchos quizás tuvieron que ser martirizados, murieron, le cortaron la cabeza, murieron crucificados, Juan tuvo la recompensa, porque Juan estuvo fiel hasta el último minuto. Por eso les decía, Dios está buscando mujeres y hombres como Juan, fieles hasta el último minuto, que acepten que sí, les falta mucho por mejorar, pero que ellos digan a las que sea, Señor, maduros, amén, y není, como nos enseñó el pastor. Y por último dice, metanoia. Vemos como Juan no solo hablaba, sino que actuaba. Juan predicaba, Juan murió por Jesús, era un hombre de amor. Y yo le voy a decir algo, hermano, de nada le sirve que usted tenga las dos primeras y la última no, o que tenga la primera, la tercera y la segunda no. Un nuevo nacimiento se basa en cumplir con las tres aspectos, porque eso lo hace usted un cristiano íntegro. De nada me sirve yo vivir como cristiano, hablar como cristiano, pero mi mente está lleno de perversidad. No es que nadie sabe lo que yo pienso, seguro. ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que está pasando por su mente en ese momento? O quizás yo tengo la mente de Cristo, hablo, pero no aplico lo que estoy hablando. Hermanos,
tenemos que ser íntegros. Y eso lo hace nacer de nuevo. Dios está buscando hombres y mujeres como Juan. Primero, que lo amen, que sean fieles hasta el final, que realmente estén dispuestos. Juan, al final vemos que fue un hombre maduro, lleno de amor, leal, fiel y humilde. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Quizás en algún momento te identificaste con el apóstol Juan y le digas: Señor, ¿sabe qué, Señor? Viéndolo bien, todavía estoy un poco intolerante. No acepto que me digan nada. Cualquier cosita que me digan, exploto como una dinamita. Cualquier cosa que yo, si no se hace como yo quiero, me enojo. ¿Sabes? Es hora, hermano, de que tú entregues todas tus áreas al Señor. Todas. Todas son todas. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname si hasta el día de hoy todavía me falta entregarte esto. Y empieza a decirlo. Dios quiere escucharte. Dios quiere que tú le entregues todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo, tus pensamientos, tus palabras. ¿Sabes, hermano? A Juan no le impidió sus errores llegar a ser el hombre que hoy es. Pero es hora, hermano, de que dejes de darle excusas al Señor. Deja de hacerte la víctima. Y es hora de que maduremos espiritualmente, hermano. No podemos pasar otro año más iguales. No podemos seguir viviendo una vida de cristianos en la iglesia y una vida como queramos fuera de la iglesia. Es hora de que realmente, hermanos, vivamos como verdaderos hijos de Dios. Y si tú tienes todavía cosas que entregarle al Señor, este es el momento. Porque de este lugar, hermano, el Señor le ha dado esta promesa a los pastores. Y yo la creo. Y es que de este lugar, ninguno de los que vinieron vamos a salir igual. Tú no puedes seguir jugando al cristiano, hermano. No podemos seguir jugando al cristiano. Así como Juan dejó su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de sentir, es hora de que tú y yo cambiemos realmente todo lo que no le agrada al Señor. Y sé que muchos de acá, el Señor ya le ha dicho: no me gusta esto, no me agrada esto. Así que, hermano, el primer paso para ser un íntimo de Jesús es obedecerlo a Él. ¿Crees que si Juan no hubiera aceptado, hubiera dejado todo por Jesús, hoy hubiéramos hablado de que Él era el íntimo de Jesús? Y hay algo que siempre he escuchado, y es que Dios no tiene favoritos. ¿Usted sabía? Dios no tiene favoritos. Para Dios todos somos iguales. Pero sí hay algo, y es que Dios sí tiene íntimos. Y si usted quiere ser un íntimo de Jesús, usted y yo tenemos que vivir como Jesús nos ha mandado a vivir, obedeciéndole, reconociendo que somos pecadores, arrepintiéndonos y vivir una vida que realmente le agrade al Señor. Dile no a la vida de pecado, no más una vida en mis fuerzas, no más una vida en mis pasiones, y sí una vida que le agrada al Señor. Y tenlo por seguro que así como Juan estuvo en todos esos momentos tan especiales con Jesús, Dios te va a permitir pasar momentos especiales con Él. Porque
Porque no creas que esas cosas que hoy Dios tiene cosas aún más especiales para cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser íntimos, tenemos que vivir una vida que le agradezca. Señor, te damos muchas gracias. Dale ahí, dale gracias. Dile, Señor, gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste compartir, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Juan, Dios. Un hombre, sí, con sus errores, con su carácter, con su temperamento, con sus quizás impulsividades, Padre Celestial, sus impulsos, pero un hombre que al final permaneció fiel. Un hombre que compartió contigo, pero no solamente eso, sino que aprendió de ti, Señor. Hoy anhelamos ser como Juan, Señor. Un hombre, Señor, que te conoció, que compartió contigo, Señor, que aprendió de ti, Padre Celestial. Un hombre que a pesar de tantas cosas, Señor, permaneció fiel hasta el momento, Señor. Y tú, Señor, le diste el privilegio, Señor. Solamente a él fue quien le revelaste el Apocalipsis. Algo tuvo que haber hecho Juan, Señor. Yo quiero hacer eso, Señor. Yo quiero que tú también me reveles eso especial que tú tienes para mí, Señor. Pero que solamente se lo revelas a los que somos íntimos, Señor. Dile ahí, Señor, yo no quiero ser favorito, yo quiero ser íntimo, Señor. Yo quiero ser íntimo, Señor. Yo quiero ser un hijo íntimo, Señor. Yo quiero ser cercano a ti. Yo quiero escuchar tus latidos, Señor. Yo quiero madurar, crecer, Señor, y ser el hombre y la mujer que tú quieres que sea, Padre Celestial. Yo hoy cambio mi forma de pensar. Yo hoy cambio mi forma de sentir, Señor. Yo hoy cambio mi forma de actuar, Padre Celestial. Tú nos aceptas tal como somos, Señor. Gracias, Señor. Vamos, alábalo, adóralo. Terminemos este tiempo adorando al Señor, dándole gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque solamente la gracia, fue su gracia, simplemente. Gracias, Señor. Díselo. Puedo ver sus ojos.